temporada de este tipo de charlas, de conversaciones, destinadas a que seamos un poquito más críticos con la situación que estamos viviendo, una situación verdaderamente singular. Yo sería casi, yo diría incluso que en la historia de la humanidad no se ha vivido una situación como la que estamos teniendo nosotros en estos momentos, en las cuales están, vamos a decir, dejando de lado, en segundo término, a los gobiernos de los países del planeta en pro de un gobierno de una envergadura superior, al cual rinden vasallaje, por desgracia, muchos de esos países en vías de desarrollo, poniendo en cuestión el propio confort, digamos, el propio bienestar del que hasta ahora disfrutábamos. Desgraciadamente, este bienestar nos ha producido un cierto letargo y no somos del todo conscientes de los nubarrones que vienen y que se ven ya en el horizonte. Todo esto se concentra, como ya hemos hablado en algunas otras ocasiones, en la aplicación de la llamada Agenda 2030, del cual estamos teniendo pues, poco a poco más detalles, ¿no? Uno de los primeros fue el inyectable este que, bueno, pues se propusieron inocular a la parte occidental, vamos a decir, o en vías de desarrollo y desarrollada, presuntamente desarrollada, vamos, de la sociedad del planeta, porque hay muchísimos países que se han quedado fuera de esta dinámica. Parece que da igual que esa población muera, porque nadie les ha hablado de inocular, para su fortuna. Pero bueno, esto es un episodio que parece que bueno, ahora mismo no es lo más candente y da la sensación de que estamos ahora poniendo en marcha otra de las estrategias de esa Agenda 2030, que es introducir un cierto, vamos a decir, servilismo o dependencia a través de la economía. En estos momentos que la gente está un poco más tranquila en lo que se refiere al pinchazo, estamos siendo cada vez más víctimas de la aplicación de medidas económicas de las que nos cuentan medias verdades. La situación ahora mismo, desde el punto de vista económico, en los países que se llaman desarrollados o en vías de desarrollo, es lamentable. Desgraciadamente, estos países han entrado en una órbita de endeudamiento desmedido, cada vez más endeudamiento, cada vez cualquier problema que existía y que necesitaba recursos, pues se resolvía aumentando el endeudamiento. Ahora, poco a poco, pues se nos empieza a decir, bueno, parece que la cosa va a estar complicada. De momento vemos ya que la inflación pues va subiendo, pero de momento no vemos que nos afecte directamente a los bolsillos. Algunos ya empezamos a ver que, bueno, que hay cositas que ya no están como antes, ya no están precisamente como antes, ¿no? Lo cierto es que los grandes motores económicos del país están en una situación crítica. Estados Unidos, pues, está en una situación económica muy complicada. Países motores de la economía mundial, como Rusia, pues se encuentran justamente en el centro de la diana internacional de todas las diatribas de los medios de comunicación. Y países como Brasil, pues acabamos de ver que van a sufrir un vuelco importante por ese cambio tan radical en el gobierno que se ha producido recientemente. Poco a poco vamos viendo que determinadas maniobras que parecía que antes eran impensables, cosas como que en un momento determinado pues las elecciones fueran en un país fueran vamos a decir distorsionadas o bueno, pues se hiciera, no voy a decir un pucherazo, pero sí que se hiciera una intervención importante. Bueno, pues cada vez lo vimos con más frecuencia. O sea, empezamos con el asunto de los Estados Unidos, en los que, como comentaba hace un momento, pues
bueno, si había que quitar del medio al payaso de Trump, pues tampoco nos vamos a poner muy exquisitos con el tema de si las elecciones han sido limpias o no. De tal manera que empezamos a aceptar que, bueno, pues que en un momento determinado las elecciones, pues eso que es tan sagrado, ¿no? En el que se tenga en cuenta la opinión de la población, pues bueno, pues se podrían hacer determinados retoques dependiendo de qué es lo que nos estuviésemos jugando o qué personaje es el que fuera el adversario de otros, ¿no? Ahora mismo ha ocurrido algo parecido en Brasil. Parece que, bueno, la gente lo asume con resignación porque, claro, ya no nos pilla de nuevo, ya hemos visto un elemento similar. Del mismo modo, estamos viendo que se producen cambios en la dirección de los gobiernos. Estoy hablando, por ejemplo, de lo que ha ocurrido ahora mismo en Gran Bretaña, en el que se ha cambiado el primer ministro, vamos, rápidamente. O sea, en la historia de Gran Bretaña no se había producido antes un cambio de primer ministro tan rápido, ¿no? En solo 40 días cambiar el primer ministro. Esto es algo verdaderamente, vamos, inédito, ¿eh? Inédito. El caso de Italia también es interesante, lo que está pasando con la señora Meloni. Bueno, no sé, lo cierto es que hay muchos movimientos en el ámbito político, en el ámbito económico, que nos inducen a pensar que estamos entrando en una situación muy delicada. En este caso, esta tarde hemos decidido comentar qué es lo que está pasando desde el punto de vista estrictamente económico, porque quizás se nos está vendiendo una imagen que no es del todo real. Y para eso, nada mejor que, bueno, pues traer un experto en economía, que ahora mismo presentará Ana, y que nos dé un detalle de cómo está la cosa y de qué salidas tiene esta situación tan endiablada. Vale, pues como siempre, un placer oírte, da gusto, yo lo he escrito para ser más breve. Pero son tiempos convulsos. Ahora en las redes tenemos cientos de noticias muy interesantes, pero debemos separar la paja del trigo, especialmente en estos tiempos de pandemia, le llamo yo. Energéticamente el otoño vino muy revuelto con todos los acontecimientos actuales que nos prepara la Agenda 2030. Ahora la clase económica y nos sube el precio de la comida, gas, carburante para traer la sensación de carencia y escasez a nuestras vidas. De este modo, esta agenda quiere seguir el desarrollo de nuestro ser despierto y consciente. Por ello necesitamos agruparnos y para ello viene Adrián Celaya a ofrecernos modelos económicos que nos ayuden a comprender lo que está pasando y dinamizar nuestra economía local. Tenemos como ejemplo de nuevos desarrollos la moneda G1 y varios misterios que se han desarrollado debido a todo esto que está pasando, que ha salido para dar forma a estos modelos de desarrollo que dinamiza lo cercano. En estos tiempos de Piscis se sacan cosas ocultas a la vez. Tenemos un ejemplo que viene muy a cuento, la Ursula von der Leyen, que le llamo yo, la vampira de los fondos buitres de la agenda, por compra excesiva de vacunas asesinas, que le llamamos. Sabemos que no son vacunas, son inoculaciones, ¿bien? Entonces vamos a permitir, han subido los números de suicidios. Tenemos casos muy cercanos, ¿ya? De edades además de niños y adolescentes y demás que se están suicidando. No entienden dónde están y hace falta enmarcar todo esto para que entiendan dónde están y poder desarrollar su ser. Está claro que estos padres que son dormidos no pueden asegurarles digamos ese punto, ¿ya? Y tenemos que entonces pues unirnos como estamos aquí e intentar dar pues bueno, charlas de economía, de salud, ¿ya? Tenemos que reunirnos y agruparnos y sobre todo como estamos haciendo ahora, ¿no? De cara a cara, ¿no? Entonces vamos a permitir que suban los suicidios, no vamos a mirar para otro lado, dejemos nuestros egos y con el empoderamiento alto vamos a reorganizarnos y no dejar que otros hagan lo que nosotros tenemos que hacer, lo mismo que por ejemplo en política. Está saliendo unos nuevos partidos y bueno, habrá que estar mirando lo que está saliendo para poder dar a todo esto que está saliendo, pues dar no sé, algo importante y que pueda salir. Damos paso a Adrián Celaya, director de CAI Group. Es asesor de referencia en entidades locales y regionales y medios de comunicación. Y yo me pregunto, ¿los medios de comunicación nos hacen caso? Bueno, gracias a todos, gracias a los que habéis
asistido, a los que habéis organizado el acto. Y bueno, si quieres empiezo por responder a esa pregunta. Sí, estoy bonita, sí me da gracia. Hombre, pues intermitentemente, ¿eh? Bueno, hemos colaborado de forma bastante sistemática con medios de comunicación del entorno. Ahora nos llaman de vez en cuando. De vez en cuando. Antes de forma continuada, últimamente nos llaman de vez en cuando para temas concretos. Pero sí colaboramos de forma sistemática con medios internacionales. Eso, pues, un día sí y otro no prácticamente, ¿no? Pero bueno, sobre todo sobre temas de economía internacional y geopolítica. Esos son los temas para los que nos llaman también, con algunos medios de radios locales, etcétera, sobre economía más del entorno regional. Vale, bueno, pues voy a empezar entonces, ¿no? Vamos a ver, le hemos llamado a estos 6 proyectos para Europa. Estamos hablando de proyectos, efectivamente, como os han dicho, de proyectos, posibles proyectos de futuro, de modelos que vamos a analizar desde una perspectiva macro. Sobre lo que se puede acercar al futuro, tenemos lo macro y lo micro. Es decir, lo que en nuestro entorno más cercano podemos hacer y lo que, vamos a decir, Europa en su conjunto, pues decimos aquí para Europa, lo que Europa en su conjunto puede hacer. Bueno, las dos cosas son necesarias. Es muy difícil que la sociedad cambie solo cambiando nuestro entorno. Antes estábamos comentando que efectivamente los proyectos de iniciativa social resuelven problemas concretos, pero para que la sociedad en su conjunto cambie hace falta que esos proyectos se desarrollen y hace falta también el cambio político. Las dos cosas son necesarias, ¿no? Bueno, aquí vamos a hablar fundamentalmente de distintas alternativas que hay sobre la mesa, o que puede haber sobre la mesa, sobre ese entorno macro. Pues sí nos ayuda un poco a situarnos en ese contexto, ¿no? Bueno, ECAI Center o ECAI Group somos a la vez una consultoría y un think tank, un grupo de pensamiento, digamos, de análisis y difusión de análisis. Esto es un poco contradictorio, porque muchas veces en el análisis que hacemos pues no tenemos más remedio que criticar a nuestros clientes o a nuestros futuros clientes, etc. Entonces esto necesariamente nos genera altibajos en la evolución de la consultoría, pero bueno, pues hasta ahora llevamos ya 12 años en esa dinámica y ahí seguimos, ¿no? Bueno, vamos a ver. Bien. Para localizar los distintos modelos de futuro, es importante situar dónde estamos, de dónde venimos, desde el punto de vista de los modelos económicos, ¿no? Y si lo sintetizamos desde la Segunda Guerra Mundial, por ejemplo, nos encontramos fundamentalmente con 2 modelos, ¿no? Lo primero, que se llamó el modelo de posguerra, hasta el año 70 aproximadamente, estos números son aproximados, ¿no? Que fue un modelo que se ha llamado a veces de capitalismo social, en el que hubo un gran crecimiento en toda Europa y a la vez se desarrolló un crecimiento muy equilibrado con medidas sociales. Entonces se crea el estado del bienestar, con altos salarios, alto gasto social, etc., ¿no? Esto se rompe en los años 70, hay una crisis muy fuerte, la crisis del petróleo se le llamó, y después de esa crisis cambia el modelo y empieza un nuevo modelo que se le ha llamado el modelo neoliberal. A mí la palabra neoliberal no me gusta mucho porque los partidarios de ese modelo no les gusta que se llame así. Entonces, simplemente por utilizar esa palabra parece que ya estás partiendo de un prejuicio, pero hay que llamarlo de alguna forma. Vamos a hablar del modelo que se inicia más o menos a partir de los 80 hasta ahora, prácticamente hasta ahora, ¿no? Bien, considerando los años 70 como un modelo de un periodo de tránsito. Bueno, ¿qué pasa en ese periodo de posguerra, en ese modelo social de posguerra? Bueno, hay un alto nivel de crecimiento económico, la economía va muy bien, a la vez hay un crecimiento equilibrado entre capital y trabajo, hay sindicatos fuertes, buenos salarios, hay un sector público empresarial que se desarrolla en toda Europa con bastante fuerza, se construye lo que se ha llamado el estado del bienestar, servicios sociales, servicios públicos importantes, buenos salarios, etcétera. Y estamos, hay que recordarlo, en el contexto de la Guerra Fría. Un contexto que es el contexto en toda Europa, vamos a decir, de la amenaza del comunismo y que para muchos teorías, y esto es razonable, explica ese estado del bienestar, que se construye en Europa, pero no se construye en Estados Unidos. Y bueno, en Estados Unidos la economía también fue muy bien, pero las medidas sociales fueron muy inferiores a las de Europa. Y el argumento que se utiliza es que probablemente fue el miedo al comunismo lo que, además de esa capacidad de generación de riqueza, digamos, incentivó el que se construyera ese estado de bienestar. Bien.
El neoliberalismo. Bueno, a partir de aproximadamente el año 80, después de esa crisis de los 70, se produce un cambio sustancial en la política económica. Se apoya lo que ahora estamos llamando globalización, ese proceso de globalización económica, de intercambios comerciales, financieros, en todo el mundo. Se impulsa la privatización de las empresas, del sector empresarial, y la reducción de costes laborales, sociales, etc. Todo esto es lo que se ha llamado políticas del neoliberalismo. Bien, en principio, la ideología neoliberal ensalza lo que antes se llamaba el liberalismo, ¿no? La libertad de mercado, menos Estado, más mercado, ¿no? Prioriza el equilibrio presupuestario sin subir o bajando los impuestos, pero todas estas medidas que se toman de contención salarial, debilitamiento de los sindicatos, reducción de gastos sociales, no se toman para fastidiar. El objetivo teórico y práctico es siempre aumentar la rentabilidad de las inversiones, que todo eso haga las inversiones más rentables. Y la razón teórica es que, bueno, con el sistema anterior, las inversiones habían dejado de ser rentables, entonces, para que la economía funcione, detrás de esto siempre hay también intereses, evidentemente, ¿no? Pero la razón teórica es para que la economía funcione, las inversiones tienen que ser más rentables. Esta es la lógica del neoliberalismo. Entonces, esto es lo que se pone en marcha a partir de los años 80. Bien. Y se crea un modelo que tiende a ser cada vez más desigual, entre unos y otras capas sociales. Bien, bueno, las bases ideológicas del neoliberalismo son, por un lado, se parte de lo que era el liberalismo del siglo XIX y luego hay un discurso en contra del Estado social, en contra del socialismo, etcétera, que apoya también ideológicamente ese modelo neoliberal, ¿no? Luego vienen, a finales de los 70 pues, y en principios de los 80, pues, Thatcher en el Reino Unido, Reagan en Estados Unidos, que impulsan este modelo, pero al final acaba extendiéndose a las distintas ideologías que de una forma u otra llegan al gobierno y acaban tomando medidas de este tipo. Bien. Se produce también, evidentemente, la caída de la Unión Soviética, la apertura de China, que todo eso facilita el proceso y refuerza el discurso. Bueno. Bien, junto a esto nos encontramos, ya vamos a explicarlo, con una sorprendente falta de éxito del neoliberalismo desde el punto de vista del propio modelo económico, ¿no? Nos encontramos con 40 años aproximadamente con baja inversión, escasa inversión, que es un elemento clave al final para el desarrollo económico. Hay un crecimiento moderado, ya vamos a explicar esto, y el crecimiento se apoya, por un lado, en la utilización masiva de mano de obra barata, fundamentalmente mujeres, y en el sobreendeudamiento, ¿no? Bueno, esto de las mujeres igual requiere una explicación, porque estos son los años en los que se produce la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, ¿no? En los años 70 hay bastantes análisis del propio movimiento feminista. Recuerdo, nosotros utilizamos unos documentos del movimiento feminista nórdico, donde atinaban muy bien diciendo, bueno, se está incorporando la mujer masivamente al mercado de trabajo, esto está muy bien, y se preguntan, bueno, pero esto será repartir el trabajo, no será más trabajo, no será añadir trabajo, ¿no? Bueno, claro, era perfectamente lógico, ¿no? Claro, que la mujer se incorpora al mercado de trabajo no era duplicar el número de trabajadores, pero sí aumentarlo sensiblemente. Si se duplica el número de trabajadores, pues podemos todos trabajar la mitad y al final producir lo mismo. Eso, en teoría, hubiera permitido repartir a la mitad, vamos a decir, el trabajo profesional y el trabajo doméstico. Perfectamente lógico. Aquellos movimientos feministas decían, en los países nórdicos entonces se trabajaba 45 horas al año, decían, ya hay que bajar a 30. Y si se incorporan más mujeres, pues igual hay que bajar a menos de 30 horas semanales. Bueno, ¿eso es lo que se hizo? No se hizo en absoluto. ¿Qué se hizo? Todo lo contrario. Aumentar 40 horas semanales, vamos a decir, por familia. Por unidad productiva familiar se añadieron 40 horas semanales. Claro, ¿esto qué significó? Pues que sobre todo las mujeres, durante muchos años, cientos de millones de mujeres han estado trabajando 80 horas, 90 horas, 100 horas a la semana sin que nadie diga nada. Pero claro, esto para empujar la economía
es muy interesante, pero hay muchas más horas de trabajo, ¿no? Evidentemente. ¿Esto qué quiere decir? Que seguramente el objetivo real de todo aquel movimiento no fue la emancipación de la mujer, sino algo muy importante para las empresas, que es disponer de mano de obra barata. Vale. Bueno, pero claro, desde el punto de vista del crecimiento económico, eso fue un factor muy importante. Luego ya veremos, aproximadamente 1/3 de lo que se ha crecido durante el periodo neoliberal se ha crecido porque en conjunto hemos trabajado más horas profesionalmente, sobre todo las mujeres. Bien. Bueno, crisis del neoliberalismo. Hasta ahora eran las posiciones críticas las que criticaban. Los que estaban en contra del neoliberalismo decían, bueno, el neoliberalismo está agotado, no puede dar más de sí, etc., ¿no? ¿Por qué? Por los efectos sociales negativos del neoliberalismo, más desigualdad, etc., por el escaso crecimiento, que luego lo comentamos, y por la insostenibilidad. Es un modelo que no puede ser sostenible mucho tiempo porque ha generado el hundimiento demográfico y el sobreendeudamiento, ¿no? Pero, y esto es muy importante, en el año 2020 ya las multinacionales, las grandes corporaciones mundiales, se posicionan sobre este tema a través de lo que luego se ha llamado el proyecto Gran Reinicio, pero dicen expresamente, el neoliberalismo está agotado. Necesitamos un nuevo modelo, ellos proponen un nuevo modelo. Pero el que las multinacionales reconozcan como tal que el neoliberalismo está agotado ya es muy importante desde el punto de vista argumental. Esto quiere decir que ya hay un consenso generalizado en que el neoliberalismo está agotado y que hace falta un nuevo modelo. Bien. Agotamiento del modelo económico. Bueno, esto se manifiesta en números, si queréis, en una caída constante de la productividad. Productividad es lo que producimos con una hora de trabajo. Y esto ha caído, esta primera parte del gráfico es todavía hasta el año 80 aproximadamente, es el periodo anterior, y si hay una caída constante hasta niveles cercanos a cero. Claro, la productividad por hora es lo que condiciona la productividad, la producción per cápita, la renta per cápita que se llama, que es al final lo que condiciona el PIB, lo que condiciona el crecimiento económico. Bien. Aquí no me voy a detener porque igual es demasiado técnico explicar por qué se fue reduciendo esa productividad, ¿no? Qué posibles causas hay, pero en síntesis, en números, aquí tenéis el incremento medio anual en el periodo de posguerra, entre el 45 y el 80, fue del 4%, el crecimiento anual de la renta per cápita, y a partir del 80, con el modelo neoliberal, del 1,9%. Bueno, hay distintas mediciones, pero aproximadamente se colocan en esas cifras, ¿no? Es decir, en principio la comparación es muy rotunda. Bien, pero hay que evitar sacar conclusiones demasiado rápidas de esto, ¿no? Porque ese es un argumento muy importante para los que en principio han rechazado el modelo neoliberal, dicen, pues hay que volver al modelo anterior, ¿no? ¿Por qué no hay que sacar conclusiones tan rápidas? Si hacemos un análisis histórico de lo que ha sido, vamos a decir, la historia del capitalismo, nos encontramos con un cuadro muy distinto. Ahí tenéis, desde el año 1820 hasta 1950 tenemos una media de crecimiento cercana al 1% anual. Un 3,6 según cómo se mira en el periodo de posguerra, un 3,6, un 4 hemos hecho antes, y baja hasta a partir de 1980 hasta el 1,7, 1,8, 1,9. ¿Esto qué quiere decir? Que de alguna forma lo que ha sido un periodo extraordinario ha sido ese periodo de posguerra, por eso le han llamado la edad dorada del capitalismo. Entonces, no es, en ese sentido podemos decir lo que está pasando con el neoliberalismo es que estamos volviendo a la situación normal histórica del capitalismo. Y lo extraordinario fue ese periodo de posguerra. Bien, pero también teniendo en cuenta cómo ha ido la evolución dentro de ese periodo. Ese 1,7 no es uniforme, ha ido cada vez a menos. Tenéis en los primeros 20 años un 2,2%, luego ha bajado un 1,4%, luego ha bajado a un 0,8%, lo cual ya son niveles inferiores a los históricos. Bien. Bueno, entonces aquí tenéis por qué podemos decir que ha fracasado el neoliberalismo. Tenemos un crecimiento anual muy inferior al de la posguerra y cada vez menor,
cada vez más bajo, pero podemos decir, por otro lado, ya hemos dicho, que hemos vuelto a los niveles de crecimiento habituales del capitalismo histórico. El verdadero fracaso del neoliberalismo, entonces, no está tanto en esos resultados cuanto en los medios que se han utilizado para conseguir ese nivel de crecimiento moderado, vamos a decir. Bueno, y entre esos medios, sobre todo, ya hemos hablado, digamos, de la sobreexplotación laboral de la mujer, pero otro, quizás el más importante, ha sido el sobreendeudamiento. Aquí tenéis una evolución de la relación entre deuda, tanto privada como pública, entre deuda y producción, deuda y PIB. Entonces, se suele decir que la relación entre deuda y PIB, como mucho, debe estar en un 100-150% de la deuda sobre el PIB, sobre la producción anual. Y esa era la situación más o menos hasta el año 80 y de pronto se dispara. Se dispara porque a todo lo largo del neoliberalismo hemos creado un sistema en el que cada vez que tenemos un problema lo solucionamos por más deuda. ¿Esto cómo funciona? Bueno, si nuestra contribución como consumidores al PIB, a la compra del PIB, al final lo que mide es los productos y servicios que se compran y se venden. Yo, en principio, como consumidor, contribuyo al PIB, vamos a decir, con mi salario. Utilizo mi salario para comprar y vender, para comprar bienes y servicios. Si me endeudo, si pido un préstamo, además de mi salario, utilizo lo que he recibido como un préstamo. Si esto pasa en el conjunto de la sociedad, que nos subimos el nivel de deuda, podemos comprar y vender más cosas, el PIB, la producción sube. Se compran y se venden más productos y servicios. Perfecto, ¿no? ¿Cuál es el problema de la deuda? Que hay que pagarla. Que pasan unos años y llega el momento de que hay que pagar la deuda y los intereses. ¿Y entonces qué pasa? Pues si esto sucede en el conjunto de la sociedad, pasa lo contrario. En mi caso individual, a la hora de pagar la deuda, ¿qué ocurre? Que ya no puedo utilizar ni siquiera mi salario para comprar bienes y servicios, porque parte de mi salario lo tengo que utilizar para devolver ese préstamo que había pedido y los intereses. Si esto pasa en el conjunto de la sociedad, el PIB hacia abajo. Bueno, pero ¿por qué no ha pasado eso durante todos estos años? Porque en el momento en el que, como consecuencia de la devolución de las deudas, empezábamos a tener algún problema económico, ¿qué hacíamos? Más deuda. Incrementar las deudas. Más deuda, más deuda, más deuda, más deuda. ¿Esto cómo lo hemos hecho? Fundamentalmente a través de los bancos centrales. Cuando los bancos centrales hablan de expansión monetaria, de políticas expansivas, es eso lo que hacen. O bien echando dinero al mercado, o bien bajando los tipos de interés, lo que consiguen es que se den más préstamos. O sea, que los gobiernos, las empresas, las personas se endeuden más. Entonces, las políticas de los bancos centrales están directamente relacionadas con que las personas y las empresas se endeuden más o menos. Entonces, los bancos centrales han sido fundamentales cada vez que hemos tenido un problema económico durante todos estos años, incluso en los medios de comunicación, se ha dicho con normalidad. Está pasando X, ¿no? Bueno, pero ahora vendrán los bancos centrales a hacer algo, ¿no? ¿Y qué es ese algo? Pues siempre ha sido lo mismo. Echar dinero al mercado o bajar los tipos de interés. Bajando los tipos de interés, los bancos dan más crédito, ¿no? Porque claro, la gente se endeuda más con los tipos de interés más bajos. ¿Vale? Bien, pues esto ha sido un elemento clave para que podamos crecer ese crecimiento que hemos dicho que era tan moderado. Bueno, esta es otra gráfica representando lo mismo, el incremento del endeudamiento. Esto es algo parecido. En marrón ¿se ve? Sí. En marrón la evolución de la producción y en amarillo la evolución del endeudamiento, los activos financieros. Esto es también algo parecido, comprobando con otro concepto financiero que no es estrictamente deuda, que son los derivados, pero bueno, es similar. Bueno, entonces, decimos, el neoliberalismo está agotado porque tenemos crecimiento débil, a pesar de todas las medidas que se han tomado durante todos estos años para impulsar los beneficios empresariales. Ese moderado crecimiento se ha conseguido gracias a la sobreexplotación de la mujer, el hundimiento demográfico y, sobre todo, ese sobreendeudamiento. Bien. Y luego ya hemos dicho que en el año 2020 las propias multinacionales nos dicen que efectivamente está agotado. Bueno, en paralelo hemos tenido como parte del modelo neoliberal el proceso de globalización económica, que ha estado muy relacionado
con el objetivo de que las inversiones ganen más dinero. Ganen más dinero a través de mercados más grandes y a través de más mano de obra barata en otros países. Bien, entonces la economía se ha ido desplazando muy rápidamente hacia el este durante estos años y aquí tenemos dos factores. Tenemos sobre todo el caso de Asia y de China y yo creo que el cómo nos posicionamos frente a ese hecho es muy importante para el futuro, ¿no? Porque hay una tentación, que es decir, bueno, tenemos un problema de que Europa, que ha sido durante 500 años líder en el mundo, económico, social, político, se está yendo al cajón de la historia, ¿no? Entonces, claro, pues, ¿qué podemos hacer? Pues ir a por los chinos, a por los rusos, a por los indios, ¿no? Pues, o guerra, o bloqueo, sanciones, eso es lo que estamos haciendo últimamente, ¿no? Buscar un pretexto tras otro para cortarles el crecimiento, para rodearles, para aplastarles, etc. Pero la otra posición, la positiva, debería ser, ojo, que aquí la cuestión no es solo lo que han hecho ellos, sino lo que hemos hecho mal nosotros durante 40 o 50 años, ¿no? Que son muchas cosas. Entonces, esa posición positiva, ¿qué sería? Vamos a ver qué es lo que ha hecho mal Europa, en este caso, y vamos a intentar funcionar mejor. Esta última guerra que se ha abierto con los microchips, para que China no acceda a los microchips de tecnología más avanzada. Hombre, en vez de, es que es una constante, ¿no? En vez de hacer nosotros esfuerzos tecnológicos para continuar hacia adelante, estamos haciendo constantemente esfuerzos para evitar que los países que se nos están acercando crezcan, ¿no? Eso es una posición absolutamente negativa, ¿no? Pero que va a determinar el futuro del mundo en los próximos años. Bien. Bueno, y representando ese cambio tan radical de la economía, aquí tenéis la distribución de la producción mundial entre los países avanzados y los países emergentes y en desarrollo, cómo era hace 30 años y cómo es ahora. A qué velocidad ha cambiado el peso de los países avanzados con respecto al peso de los países emergentes y en desarrollo. Bueno, 6 proyectos de futuro para Europa. Todo eso, digamos, como un precedente para situar lo que ahora vamos a explicar, ¿no? Bien, en principio, estas son las 6 opciones que vamos a analizar. Primero, una primera propuesta de modelo. Hay algunos que dicen hay que seguir con el modelo neoliberal. Una segunda, y ya hemos explicado cuáles son las bases de ese modelo. Una segunda, volver al modelo de posguerra. Esa segunda es la que tenemos instintivamente, aunque no nos hayamos dado cuenta, todos los que criticamos el modelo neoliberal sin proponer otra cosa, instintivamente estamos defendiendo lo anterior. Y lo anterior era ese modelo social de posguerra. Una tercera propuesta es acercarse al modelo de los países emergentes. Una cuarta es esa propuesta de las grandes corporaciones que han llamado Gran Reinicio. Aunque el Gran Reinicio es un proyecto más que un modelo, ¿no? El Gran Reinicio es un proyecto de reconstrucción social y al modelo que quieren construir le están llamando fundamentalmente capitalismo inclusivo. Capitalismo inclusivo, otros le están llamando capitalismo corporativo, feudalismo corporativo, ¿no? El Gran Reinicio es el proyecto, pero no es el modelo, ¿no? Bueno, luego tenemos lo que se ha llamado de distintas formas, ¿no? Vamos a llamarle un modelo nacionalista, industrialista, que sería el modelo del trumpismo, si queréis, que no es un modelo que esté muy clarificado todavía. Y el último, lo que vamos a llamar Europa neocolonial, que es un sexto modelo impensable hasta hace un año, vamos a ver. Bueno, esto más o menos ya lo he explicado. Las bases conceptuales de los 6 modelos serían, primero, el modelo neoliberal. Os voy a decir, bueno, ese modelo de posguerra ha sido insostenible. El modelo neoliberal es cierto que no ha funcionado, pero no ha funcionado porque no se ha profundizado suficientemente. El problema del modelo neoliberal es lo que queda del estado del bienestar. Entonces, hay que bajar más los impuestos, hay que bajar más el gasto social, hay que bajar más los salarios, etc. Para que el modelo neoliberal funcione bien. Bueno, volver al modelo de posguerra, la base conceptual es si entonces todo funciona tan bien, ¿por qué no volvemos a ese modelo? Acercarse al modelo de los países emergentes. Bueno, si este modelo está funcionando bien para esos países, pues igual también para Europa. El gran reinicio se basa en que el neoliberalismo ha fracasado, ya lo hemos dicho, y necesitamos un nuevo modelo. En este caso,
vamos a decir, la élite corporativa, las grandes multinacionales, que son las que proponen ese modelo, necesitan un nuevo modelo. El modelo nacionalista industrialista, el trumpismo, no está muy claramente definido todavía, pero bueno, por un lado se parece en algunos conceptos al neoliberalismo, pero dice no a la globalización y no o propone un nuevo sistema financiero. Y la Europa colonial es una opción que se basa en el nuevo contexto geopolítico, y ya lo vamos a explicar, en la sobrecapacidad industrial de Occidente. Bien, ¿cómo hemos seleccionado esos 6 proyectos? ¿No? Esa es la primera pregunta, porque hay muchísimos más proyectos. Puede haber cientos de proyectos, de expertos, consultoras que han dicho que en Europa se debería hacer esto, lo otro, lo de más allá. Bueno, lo hemos seleccionado en base a la fuerza política. Es decir, para que un proyecto salga adelante, no basta con que teóricamente sea bueno o malo. Tiene que haber fuerzas políticas detrás que al final lo impulsen o hagan posible que se lleve adelante. Entonces, ese ha sido el criterio fundamental para seleccionar esos 6. Bien. Reactivan el modelo neoliberal. Esa sería la primera propuesta. Bien, ya hemos dicho que estos dicen que el neoliberalismo no ha funcionado porque no se ha profundizado suficientemente. El problema es la carga del estado de bienestar, de lo que queda del estado de bienestar. Hay que desmantelarlo. Bien. Y entonces plantean, por un lado, realizar ajustes financieros, desapalancamiento, vamos a explicar qué es esto, y la liberalización general de la economía. Bueno, el desapalancamiento es la reducción drástica de la deuda. Pero ya vamos a explicar que independientemente del modelo por el que optemos, ese es un problema estructural que tenemos y que en cualquier modelo hay que resolver de una forma u otra. Bueno, problemas de esta opción neoliberal es que se ha intentado una y otra vez sin éxito. Y ahora ya ni siquiera las grandes corporaciones, que eran las líderes del neoliberalismo, creen en esa opción. La vuelta al capitalismo social de posguerra. Bueno, la primera es, esto ya lo hemos explicado, ¿no? Tenemos por un lado alto crecimiento, por otro lado ese equilibrio social, y seguramente la explicación de por qué sucedió esto es que había razones estructurales excepcionales que permitieron ese alto crecimiento y luego, digamos, la amenaza del comunismo hizo aconsejable utilizar parte de ese crecimiento en constituir el estado del bienestar. Y por eso se constituye sobre todo en Europa y no en Estados Unidos. Bien. La justificación de este modelo sería, si todo fue tan bien en la posguerra, ¿por qué no volvemos a ese sistema? ¿No? Esto es aparentemente lógico, pero no tanto como parece, por lo que hemos comentado antes. Ese periodo de posguerra no solo fue mejor que el periodo neoliberal económicamente, ¿no? Sino que también fue, por razones estructurales, fue excepcional dentro del capitalismo. Entonces, seguramente no es un modelo que en ese sentido se pueda repetir, ¿no? Por eso los economistas le han llamado la edad dorada del capitalismo, ¿no? Bien. Creo que luego explicamos un poco cuáles pueden ser esas razones estructurales que explican ese éxito del periodo de posguerra. Hay 2, fundamentalmente, 2 mencionan los economistas. Una es las propias guerras mundiales. Ahí hay un fenómeno en el capitalismo que es que la destrucción permite una creación posterior, o permite un crecimiento posterior. El impacto de las 2 guerras mundiales hizo posible un crecimiento posterior muy rápido. Y el segundo es la expansión de la segunda revolución energética. El crecimiento a lo largo de la historia, el crecimiento económico ha estado muy relacionado con la utilización de fuentes de energía más eficientes. Y esto ha sido muy claro en los últimos 200 años. Pero hay una segunda revolución energética a fines del XIX que se expande a todo lo largo del siglo XX. Entonces, lo que están interpretando los economistas es que fue la expansión al conjunto de la economía de esa revolución energética, que se llama el petróleo, gas y electricidad, lo que permitió ese crecimiento tan alto de esos años. Bien. El modelo emergente. El modelo emergente que sería, de alguna forma, el que está en este momento impulsado fundamentalmente por China y Rusia. Bueno, dentro del modelo emergente estarían lo que se llama países emergentes, que es un término que se utiliza de formas distintas
Hay dentro de este modelo hay países, por ejemplo, como China o Vietnam o Bielorrusia, que de alguna forma se llaman a sí mismos socialistas, ¿no? Dicen, nuestro es un modelo socialista, ¿no? Pero sin embargo están llegando a referencias de concepto muy similares a otros que no se llaman socialistas, ¿no? Como el caso de Rusia o de India o de Irán, por ejemplo, ¿no? Bien, tienen todos estos países distintos orígenes culturales, sociales, políticos, ideológicos, ¿no? Pero tienen algunos elementos comunes, ¿no? Que son los que les han llevado a crear en los últimos años estructuras comunes y acercar posiciones geopolíticas, ¿no? Por un lado, hay un importante peso de las empresas privadas de capitales, sobre todo en el ámbito de las empresas pequeñas, medianas y no estratégicas, pero hay un importante peso de la propiedad pública en el sector bancario y en las empresas estratégicas. Y una importante influencia pública sobre el conjunto de las grandes empresas. Y esto sí parece que es para ello el conjunto de estos países una referencia clave, ¿no? ¿Por qué? Porque ellos se sitúan frente a Occidente en esta dialéctica. Ellos dicen, la relación entre el gobierno y las grandes empresas es clave para definir el modelo de país. Dicen, en nuestros modelos los gobiernos están por encima de las grandes empresas, en Occidente las grandes empresas están por encima de los gobiernos. Pues, ¿cómo lo ven ellos? Bueno, en síntesis de ese modelo emergente, los gobiernos sobre las grandes empresas, hay un control público sustancial del sector financiero y de los sectores estratégicos, y en la gran empresa hay, vamos a decir, un reequilibrio, decimos aquí, entre empresa pública y privada, que es algo que de alguna forma nosotros sabíamos hacer en la posguerra, pero que últimamente hemos perdido. Luego, igual podemos hablar un poco de esto, de cuáles son las bases técnicas de que en las grandes empresas públicas estén funcionando bien en estos países, etc. Bien. Estos países están teniendo, ya lo hemos visto de alguna forma, un peso creciente en la economía, en la sociedad y en la política mundiales. Su objetivo es un mundo multipolar. Dicen, después de la Guerra Fría, el mundo se ha articulado alrededor como un mundo unipolar, con una cabecera claramente centrada, vamos a decir, en Wall Street, dicen ahí. Entonces, vamos a pelear por un mundo multipolar, con distintos polos de influencia. Las diferencias fundamentales con Occidente, ya lo hemos dicho, es la relación entre grandes empresas y gobiernos. Vale. Y también ese mayor equilibrio entre empresas públicas y privadas. Bueno. Dentro de ese peso de los países emergentes, un proyecto del que se ha hablado mucho en los últimos años ha sido lo que se llamó la nueva ruta de la seda. Habréis oído hablar de esto, un proyecto de China para interconectar a través de distintas vías de comunicación el Pacífico y el Atlántico, y es un proyecto del que se ha expandido sobre todo en Asia y que su expansión hacia Europa pues ahora está con un interrogante por todo lo que está pasando este año, ¿no? Bueno, pero detrás de esa expansión no hay simplemente, como pensábamos hasta hace poco, pues que los chinos son muchos y trabajan muchas horas, ¿no? También está que hay muchas cosas de la economía que están gestionando mejor. Por ejemplo, están invirtiendo mucho más, ¿eh? Y aquí tenéis un gráfico que nos dice cómo están invirtiendo los países, qué esfuerzos de inversión están haciendo los países avanzados y cuáles los países emergentes. Inversión tecnológica, ¿no? Ahí tenéis los depósitos de patentes. Esa línea que se dispara hacia arriba es la de China frente a Estados Unidos y Japón. O sea, las nuevas patentes en este momento las está registrando China fundamentalmente. El esfuerzo en I+D, en investigación y desarrollo, China superó ya hace 10 años la media de la Unión Europea y siguen hacia arriba, mientras que la Unión Europea está estancada. Últimamente ya sabéis que hablamos mucho de la cuarta revolución industrial, pero que hasta ahora ha sido prácticamente un fracaso en Occidente. Hay algunas empresas que se han movido en este ámbito, pero solo algunas. Mientras que donde se está haciendo realmente esfuerzos serios es en Asia, ¿no? Y en concreto hay distintos ámbitos de la cuarta revolución industrial que no son fáciles de medir, pero uno muy fácil de medir es el de los robots industriales, porque están bien contabilizados. Y aquí tenéis dónde se están instalando robots industriales. La línea roja es Europa, la gris Asia y Australia,
la azul Asia y Australia y la gris América. Entonces, el dónde se están instalando los robots industriales nos dice dónde va a estar la productividad de los próximos años. Bueno, relacionado con lo que hemos comentado antes, este nuevo posicionamiento de los países emergentes sobre las empresas públicas se está haciendo a nivel teórico, todavía a nivel académico, también en Europa, replantearse si todo lo que estábamos diciendo en los últimos años de que las empresas públicas no funcionan, si realmente era correcto o no. Pero bueno, no vamos a entrar en cuáles son las bases técnicas de ese debate porque no tenemos mucho tiempo, pero sí, aquí tenéis cómo las empresas públicas han desaparecido casi en muchos países europeos, sobre todo en España tenéis donde más, en la esquina de la izquierda. Pero ahí tenéis el peso de las empresas públicas en las grandes multinacionales, cómo ha crecido desde un 5 hasta un 20% en los últimos años. El peso de los bancos públicos en esos países emergentes, entre un 60 y un 80%. Y el peso de los bancos públicos entre los primeros bancos mundiales, que son públicos y son chinos. Pero bueno, ámbito de influencia de los bloques, esto es también muy importante, ¿no? Ese modelo emergente se ha articulado alrededor de organizaciones internacionales de las que últimamente se está hablando mucho, ¿no? Los BRICS y la Organización de Shanghái. Habréis oído hablar de esto seguramente, ¿no? Los BRICS que ahora se están organizando alrededor de lo que se ha llamado BRICS Plus, porque ya hay muchos países que han solicitado la adhesión a los BRICS, además de los que estaban inicialmente, Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Y luego la Organización de Cooperación BRICS es fundamentalmente una estructura económica, la Organización de Shanghái es una estructura fundamentalmente de seguridad, aunque está entrando en temas económicos recientemente. Bien. Aquí tenéis en el ámbito de seguridad, si comparamos la OTAN y la Organización de Shanghái, por ejemplo, la OTAN ya sabéis lo que es, ¿no? América del Norte y Europa fundamentalmente, y esto es el ámbito de la Organización de Shanghái. Estos son lo que han sido los BRICS, Rusia, China, India, Brasil y Sudáfrica. Y esto es los BRICS Plus, que es lo que se está negociando ahora con una serie de países que han pedido la incorporación, ¿no? Bueno, hay adhesiones en curso de países como Irán, Argelia, Arabia Saudita, Argentina, Egipto, Pakistán, ¿no? Y estas adhesiones están cambiando radicalmente lo que es la relación entre los bloques, ¿no? A partir del estallido del 2022, que es el estallido geopolítico que empieza con el conflicto en Ucrania, las sanciones contra Rusia, las consecuencias de esas sanciones, el mundo en la práctica se está dividiendo en dos y dentro de esa división del mundo en dos, el conjunto de los países emergentes y prácticamente todos los países en desarrollo están configurando prácticamente un único bloque. Bien, el gran reinicio. Hemos dicho que este es el proyecto que el año 2020 ponen sobre la mesa las multinacionales. Pero es un proyecto al modelo, ellos le suelen llamar capitalismo inclusivo, pero los analistas hablan de capitalismo corporativo o feudalismo corporativo. Bien, en la primavera del 2020, en el contexto de estallido del COVID, el Foro Económico Mundial, que es un foro constituido por las multinacionales, pone sobre la mesa este proyecto diciendo, por un lado, lo que hemos comentado antes, el neoliberalismo está agotado, necesitábamos un nuevo proyecto y el COVID, la pandemia COVID, es una opción histórica única para hacer este cambio. Bien. ¿Qué es lo que plantean dentro de este modelo? Bueno, plantean distintos conceptos. Desde un punto de vista, vamos a decir, de productividad, dice hay que impulsar la cuarta revolución industrial, esa revolución que hasta ahora ya hemos dicho en Occidente apenas ha funcionado. Los bancos centrales deben convertirse en el núcleo central del sector financiero. Vamos a impulsar lo que hemos llamado capitalismo inclusivo, luego ya explicaremos de qué se trata, y vamos a mejorar la productividad y los rendimientos de las grandes empresas a través de la destrucción creativa. ¿Qué es esto de destrucción creativa? Algo ya hemos dicho antes, hablando de las guerras. A lo largo de la historia del capitalismo y de la economía del mercado,
Dicen, las cosas, la economía no funciona mejor simplemente porque las empresas vayan haciendo las cosas mejor, sino también porque las que son menos eficientes desaparezcan. Bien, entonces hay un concepto muy utilizado por los economistas que es este. Puede haber medidas de destrucción que sean positivas para la economía si destruyen los ámbitos menos eficientes. ¿Qué ocurre? Que en la práctica, esto suena muy bien, pero en la práctica no son siempre los más eficientes los que se quedan con el mercado. Muchas veces son simplemente los que tienen más peso político. Esto es muy claro en el caso de las guerras. Las empresas del país que gana se suelen quedar con los mercados de los países que pierden. Pero eso no quiere decir que sean empresas más eficientes, son simplemente las del país que ha ganado. Pero bueno, ese proceso de destrucción creativa funciona, de hecho, de forma continua. Pues en el Gran Reinicio se plantea la destrucción creativa, pero esta vez no como se ha hecho en la historia del capitalismo para destruir mercados exteriores o hacerse con mercados exteriores en colonias, etc. Bueno, eso tal como está ahora el mundo dividido en bloques, esto no se puede hacer, pues ¿qué mercados nos quedan? Los de las pymes. Entonces plantean una serie de estrategias para que utilizar el contexto, entre otros, el contexto de pandemia, entre otros, para romper mercados de las pymes y que las grandes corporaciones se hagan con esos mercados. Y esto ya hemos visto cómo ha sucedido en distintos ámbitos, como distribución, etcétera, ocio, etcétera. Bien. Entonces, el Gran Reinicio, esto es un proyecto de la élite corporativa occidental para hacer frente al hundimiento del sistema, es un sistema que ellos piensan que se está hundiendo, ¿no? Impulsado por las grandes multinacionales a través del Foro Económico Mundial. Bien, y entonces con ello pretenden hacer frente al fracaso del neoliberalismo, también a esa amenaza de los países emergentes, ¿no? Que vienen pisando los talones. Bueno, hay distintos organismos internacionales que además del Foro Económico Mundial han protagonizado todo esto, ¿no? Como el Grupo de los 30 es uno de ellos, Coalición por el Capitalismo Inclusivo. Hay otro organismo que tiene un nombre curioso, que es Consejo por el Capitalismo Inclusivo más el Vaticano. Pero bueno, le han llamado así. Bueno, es interesante que esa relación que ellos hacen tan directa entre el COVID-19 y el Gran Reinicio no es casual, sino que hacen un libro, el presidente hace un libro y el libro lo titula así, COVID-19, el Gran Reinicio. O sea que para ellos es o era efectivamente una oportunidad histórica para hacer ese cambio. Bien. Hay que tener en cuenta también que en las dos bases del Gran Reinicio, de alguna forma, como en todos los modelos, es primero resolver ese problema del sobreendeudamiento y segundo, poner en marcha el nuevo modelo económico. Pero en cualquier nuevo modelo hay que tomar alguna decisión sobre qué hacemos con ese sobreendeudamiento. ¿Qué pasa con el nuevo modelo económico? Hemos dicho que le suelen llamar capitalismo inclusivo. Bien. En realidad, lo que están planteando es un capitalismo corporativo, en el que las corporaciones tengan un peso, que ya lo tienen, evidentemente, un peso superior al que tienen actualmente, ¿no? Por eso, algunos han dicho que ese peso va a ser, o quieren que sea tan grande, que en realidad el modelo no va a ser ya un modelo capitalista, sino va a ser más bien un modelo feudal, en el sentido de que las grandes corporaciones tendrían un peso similar al que tenían los señores feudales en el feudalismo, ¿no? Y que las formas de rentabilizar la actividad de estas grandes corporaciones ya no serían propiamente capitalistas. ¿El capitalismo en qué se basa? Pues que hay un inversor que por un dinero crea una empresa, contrata trabajadores y vende productos y servicios y obtiene una rentabilidad para ir incrementando su capital. Pero las formas de enriquecimiento de las grandes corporaciones que se plantean en este modelo van mucho más allá y fundamentalmente se basan, por un lado, en la detracción de recursos del Estado y, por otro lado, en establecer nuevos vínculos con los ciudadanos que, de alguna forma, obliguen a estos a una situación de dependencia muy directa con respecto a las corporaciones. Bien. Se habla del término capitalismo inclusivo. Al principio nosotros pensamos, bueno, es simplemente una palabra bonita para adornar el proyecto, pero tiene un fondo mucho más serio de lo que parece. Porque lo que están con ese concepto de inclusividad
están planteando que las grandes corporaciones asuman funciones, vamos a decir, con respecto a la sociedad, por eso deben inclusivo, con respecto a la sociedad que hasta ahora tenía el Estado. Entonces dicen, asumimos esas funciones y también los recursos del Estado, que pueden ser transmitidos desde el propio Estado a cambio de esa prestación de servicios o bien sustituyendo al Estado, por las dos vías. Y luego, también como una forma de rentabilización, utilizan ese eslogan que ha llamado mucho la atención de que en el 2030 no tendrás nada y serás feliz, ¿no? Entonces, ¿de qué están hablando, no? Pues algo relacionado con esto, ¿no? Porque lo que hay dentro de la cuarta revolución industrial hay un concepto que es el de servitización, le llaman, de las actividades industriales, que es impulsar que las industrias no solo produzcan productos, creen productos y los vendan, sino que se queden ellos con la propiedad de los productos que han fabricado y los alquilen o cedan y entonces sus ingresos vengan no tanto de la fabricación cuanto de la cesión de uso de esos activos. Entonces, esto es la base conceptual, pero claro, en la cuarta revolución industrial esto se plantea para productos concretos, pero el Foro Económico Mundial, las grandes corporaciones, han elevado esto a ideología, pensando que todos los bienes de consumo duradero ya no los va a tener la gente, los vamos a tener nosotros, las grandes corporaciones, y vamos a ceder su uso a cambio de pues, que nos pagues un alquiler, un pago por uso, lo que sea. Vale. Pero todo esto ya no sería tanto modelo capitalista, sino que iría probablemente más allá. Por eso, algunos están hablando de que esto sería más un feudalismo corporativo que capitalismo corporativo. Bien. Bueno, esto es muy interesante. Recordad que hemos hablado del estallido del 2022. Esto es en febrero. Esto es muy interesante porque este año está cambiando todo. Y el mes de marzo nos encontramos con que BlackRock, ya sabéis quién es BlackRock, ¿no? Ya sabéis que antes hablábamos de que si los bancos, las eléctricas, etcétera, en los últimos años, detrás de los distintos sectores, ahí están las grandes gestoras de fondo, que suelen tener participaciones de un 5 o un 10% en todas las grandes multinacionales de los distintos sectores y que tienen un control intersectorial. Son casi todas norteamericanas, las dos más grandes de las que se habla mucho son BlackRock y Vanguard. BlackRock es la más grande, claro, y el peso político institucional de estas organizaciones es impresionante, ¿no? Bueno, pues BlackRock ya en marzo del 2022, 10 días después del estallido de Ucrania, ya dicen, ojo, con esto se ha acabado nuestro proyecto globalizador. Dicen, hay que olvidarse del gran reinicio, ahora el reto geopolítico, hacer frente a China y Rusia es lo fundamental. Dicen, oh, vamos a ver. Y en el foro de Davos, es la reunión de ese Foro Económico Mundial en mayo, se olvidan del gran reinicio y del capitalismo inclusivo y empiezan a hablar de otras cosas, ¿no? Y dices, la pregunta es, ¿esto es una estrategia temporal o más duradero? Pero sí nos han transmitido muy claramente que ahora lo importante es neutralizar a China y Rusia y que el proyecto Gran Reinicio hay que aparcarlo. Eso han dicho. Bueno, nacionalismo conservador. Trumpismo, lo llamamos algunos, ¿no? Es un modelo que es, vamos a decir, impulsado por los nuevos populismos conservadores en distintos países. No es un modelo claro, primero porque bueno, en el caso de Trump pues, ha estado 4 años, no se sabe, sus políticas han sido más bien coyunturales, y luego en los distintos países en los que estos movimientos están no tienen las mismas políticas. Entonces hay algunos modelos que han hecho o han impulsado políticas más cercanas al neoliberalismo, otros más al capitalismo, a lo que hubiera sido el capitalismo social de posguerra. No es un modelo que esté muy clarificado, pero bueno, en principio sí es un modelo que cuestiona la globalización, pero en general no otros aspectos del modelo liberal, cuestionan el papel de los bancos centrales y cuestionan las monedas fiduciarias. Vamos a hablar un poco más de esto, ¿eh? Las monedas fiduciarias son las monedas de confianza, las monedas en las que se basa nuestro sistema, el euro, el dólar, hasta ahora, durante los últimos años, todas las monedas del mundo, ¿no? Pero sí es un modelo, vamos a decir, pendiente de clarificar, ¿no? Bueno,
Y ya entro, como consecuencia, a hablar de la guerra monetaria, que es un aspecto paralelo a todo lo que estamos hablando, ¿no? Desde nuestro sistema monetario cambió radicalmente en el año 71. Esto se nos hace extraño, pero hasta entonces todas las monedas tenían una relación directa o indirecta con algún valor real, fundamentalmente el oro, ¿no? ¿Por qué? Pues porque era la forma de que los gobiernos no hiciesen lo que quisieran con la moneda, no emitiesen lo que quisieran, porque tenían que mantener algún tipo de relación de valor con algo real, ¿no? A partir del 71, la última relación con el oro se rompe en Estados Unidos y a partir de ese momento nuestras monedas son fiduciarias, de confianza. Confiamos en que los bancos centrales, en que los gobiernos, son los bancos centrales los que emiten moneda, confiamos en que no van a abusar de su capacidad de emisión de moneda. Es decir, de que va a haber una relación entre el valor de la moneda y el peso económico de cada país. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que de hecho han abusado. De hecho han abusado, ya hemos visto lo que ha pasado con el endeudamiento y ese recurso continuo a la emisión de moneda ha sido una constante en Europa y en Estados Unidos sobre todo. Y entonces esto es lo que ha hecho que en los últimos años cada vez se ponga más de moda o se hable más de alternativas a ese sistema de moneda fiduciaria. Detrás de todo está BlackRock. Bueno, ahí hay muchas hipótesis, ¿no? En este momento, pues está claro que si nos fijamos en lo que son las corporaciones, pues BlackRock, etcétera, están Vanguard, este tipo de gestoras de fondos están detrás de esas grandes corporaciones. Pero ¿quién está detrás de BlackRock? Entonces, ahí hay muchas teorías, ¿no? Qué personas, qué grupos de interés, qué familias están. Pero bueno, al final son personas y colectivos concretos también los que están detrás de BlackRock, ¿no? Pero sí, son esos grupos de interés al final los que, si es así, yo lo de esa destrucción industrial de Europa lo pongo con interrogante, precisamente por lo bárbaro que parece, a todos nos cuesta todavía creerlo, ¿no? Pero si eso se confirma, evidentemente son esas élites que no son en realidad norteamericanas. Quiero decir, en geopolítica tendemos demasiado a analizar los problemas en función de países, ¿no? En realidad no hay países buenos y malos, ¿no? Si queréis, todos los países o todos los pueblos son buenos, ¿no? Detrás de las decisiones que toman los gobiernos hay siempre grupos de interés. Y esos grupos de interés multinacionales son tan norteamericanos como europeos, ¿no? Pero pues, esos grupos de interés, tan norteamericanos como europeos, si deciden esa destrucción industrial de Europa, no va a ser por patriotismo norteamericano, va a ser porque les tienen que optar y les interesa, por alguna razón, sus inversiones en Estados Unidos, rentabilizarlas antes que situarse ante un problema de falta de rentabilidad tanto en Europa como en Estados Unidos, por ejemplo. Es un tema de dimensión de una sobrecapacidad industrial. Hay que optar. ¿Vale? La otra pregunta, la energía, sí. Bueno, hay distintas razones. Europa en sí mismo es un territorio pobre en energía, ¿no? Pobre en energías fósiles. Pero también es cierto que durante los últimos años en Estados Unidos se han realizado muchas inversiones que no se han realizado en Europa. En Europa, el tema pues, de la Agencia Verde, por ejemplo, ¿no? Se ha ideologizado hasta el extremo, ¿no? Y cosa que no se ha hecho. Hemos pensado que era una dinámica que estaba siguiendo todo el mundo y no era todo el mundo, era fundamentalmente Europa Occidental, ¿no? Algunos dicen que eran también intereses norteamericanos los que estaban empujando que Europa, con el pretexto de la energía verde, fuese en esa dirección, pero la verdad es que se han tomado decisiones en Europa muy fuertes, muy impulsadas por razones ideológicas y también contradictorias, porque se están aplicando de formas muy distintas en muchos otros países. Francia ha apostado muy fuerte por la energía nuclear y Alemania estaba cerrando las centrales nucleares. Ahora está otra vez abriéndolas, ¿no? Entonces, pero sí ha habido una contención muy fuerte a la hora de buscar nuevas fuentes de energía en la propia Europa. El objetivo de la charla ha sido ese, ¿no? Es decir, frente a un modelo que está agotado por el sobreendeudamiento, ¿qué se hace? Entonces, hemos visto que hay distintas propuestas. ¿Cuáles son las propuestas que pueden tener más posibilidades de salir adelante, ¿no? Claro, ¿qué se hace ahora mismo? Pues eso es muy complicado, claro, hacer algo a corto plazo, ¿no? Hemos visto cómo lo que hemos hecho hasta ahora ha sido siempre lo mismo,
Es decir, bueno, salir adelante y llamando al Banco Central van echando más dinero al mercado, ¿no? Sobre todo ahora mismo, pues a muy corto plazo, lo que acaba de decir el Banco Central, y esto está relacionado con lo que tú comentabas de las pequeñas empresas, hay una continua gestión de las políticas públicas a favor de las grandes empresas y en contra de las pequeñas empresas y de los intereses generales. Pero ahora mismo están diciendo, no, hay que, para combatir la inflación, vamos a combatirla subiendo un poco más los tipos de interés. Claro, esto evidentemente hace daño aquí a las pymes, a los ciudadanos en general, pero lo que llaman expansión cuantitativa es la compra de deuda, la vamos a mantener. ¿Y eso a quién favorece? A los gobiernos y a las grandes empresas, que son las que emiten esa deuda. Entonces, eso que no se preocupen. Sí, bueno, igual con los tipos de interés sufren algo, pero a esos, los tipos de interés que les importan son los de esa deuda que le emiten, que se las vamos a comprar nosotros. O sea, el Banco Central, por un lado, va a proteger a las grandes empresas de este daño que va a generar al resto de la economía para hacer frente a la inflación. Entonces, esa es la situación en la que estamos, ¿no? Es un tema realmente preocupante, ¿no? Porque si los políticos se equivocan, pero al final intentan justificar frente a los ciudadanos, al final hay que ganar las elecciones, pero durante estos meses lo que hay es una indiferencia realmente sorprendente por lo que pueda pasar a los ciudadanos. Tú dices, una guerra que no es... Bueno, yo puedo entender que si tú estás ideológicamente muy posicionado en esa guerra, pues quieras tomar medidas contra Rusia, pero es que lo que están haciendo está haciendo muy poco daño a Rusia. Rusia se encuentra alternativas y está destruyendo la economía europea, está beneficiando a Estados Unidos y otra vez, y otra vez, y otra vez, y continúan y no rectifican las medidas que han generado esos resultados. Y además es que parece que no les importa, ¿no? Es decir, lo hacen con una indiferencia que me resulta preocupante. Es como si dijeran, como si pensaran que no va a haber más elecciones, ¿no? ¿Me explico? Es algo realmente sorprendente. O que las elecciones, no sé cómo, las vamos a tener controladas. Porque nos da igual, vamos a seguir haciendo daño al ciudadano. Es realmente sorprendente. Realmente sorprendente. Y por eso es efectivamente para pensar que hay algo raro. ¿El qué es? Si es ese control tradicional de la clase política europea desde Estados Unidos o es otra cosa, no sé. Hay un sector importante de las grandes corporaciones, de la élite corporativa, que ideológicamente está apostando por ese tema desde hace 50 años aproximadamente, ¿no? Ya con el Club de Roma, en su momento, el informe Rockefeller y el informe Kissinger a principios de los 70, ya primero empiezan a decir que por razones geopolíticas hay que conseguir reducir la población de los países que nos preocupan. Entonces, pues, de la Unión Soviética, de China, etc., ¿no? Luego extienden esa argumentación y dicen, no, esto solo lo van a aceptar, esas medidas de reducción de la población, si nosotros lo hacemos lo mismo. Una razón extrañísima, ¿no? Entonces, también hay que reducir la población en Occidente. El Club de Roma empieza a utilizar otro tipo de argumentación, pero también fundado por los Rockefeller, ¿no? Y también empieza a utilizar una argumentación similar, pero ahora ya con razones ecológicas, ¿no? Pero al final vemos que hay un sector importante de la élite corporativa que está funcionando con esas variables, ¿no? Entonces, ¿en qué medida cosas de las que están pasando tienen ese objetivo de reducción de la población o no? Pues valorar las intenciones siempre es lo más complicado, porque necesitas pruebas muy directas, ¿no? Para valorar que alguien ha hecho esto con esta intención, ¿no? Yo no tengo información como para asegurar que esto es así, pero que tampoco sería extraño sabiendo lo que llevan diciendo ellos desde hace 50 años. La deuda que ha sido creada es evidente. Que no sea real, vamos a ver, cuando a los gobiernos o a las empresas o a las familias se les ha dado un préstamo, se les ha dado capacidad de compra. En ese sentido sí es real. Es decir, el que ha recibido un préstamo ha tenido con ese préstamo posibilidad de comprar cosas, ¿no? Pero que ha sido creado es evidente, ¿no? Yo recuerdo cuando estalló la crisis del 2008, hubo un dirigente político, no voy a decir su nombre, de nuestro entorno, que estuvo diciendo un poco por todas partes, es que hay una crisis de valores. Ha habido una crisis de valores porque hemos perdido el valor de la austeridad y nos hemos acostumbrado a endeudarnos y hay que... Ni crisis de valores ni nada. La gente se endeuda cuando los bancos centrales quieren que la gente se endeude. Si bajan los tipos de interés,
La gente se endeuda, las empresas se endeudan y los gobiernos se endeudan. Es algo matemático. Evidentemente, esa valoración ética se puede hacer de una persona a otra, pero si hablas de grandes colectivos en general o de la población en general, la gente se endeuda cuando bajan los tipos de interés de forma automática, ¿no? Entonces, no es una cuestión de valores, sino que en ese sentido se ha ido creando. ¿Por qué? Pues por eso, porque en 40, 50 años hemos resuelto así todos los problemas económicos. Hay un problema, ya vendremos los vamos a decir, expansión monetaria. Más deuda, más dinero, más deuda y todo solucionado a corto plazo. La segunda pregunta, correcto, sí es posible. Claro que es posible. Depende cómo se gestione ese desapalancamiento. Y cómo se gestione en lo que está pasando ya a muy corto plazo. La inflación actual, las medidas que se están tomando, ya todo el mundo da por sentado que vamos a entrar en recesión o a fines de año o a principios del año siguiente. La duda es ahora, ¿recesión o depresión? En cuanto hay recesión, empiezan a perderse puestos de trabajo, empiezan a haber impagos, los bancos empiezan a tener problemas. Entonces, ¿hasta dónde llegue? Bueno, pues depende mucho de cómo se gestione los problemas de corto plazo y el problema de fondo, que hemos dicho antes, del desapalancamiento. Ese 200% sobre PIB, ¿cómo se gestiona? Pero evidentemente, cada vez si se quiere, por un lado, que los problemas que están teniendo los bancos, repercutirlos de alguna forma, bueno, cerramos los bancos, nacionalizamos los bancos, nos hacemos con los depósitos, eso puede ser otro. Aquí se hizo en el 2008, se hizo en Chipre solo, pero se amenazó con hacerlo en otros sitios. Entonces, depende hasta dónde llegue, eso es un riesgo que hay que tener en cuenta, evidentemente, ¿no? A la hora de elegir dónde dejamos nuestros depósitos, o cuánto tenemos en depósitos y cuántos no, en qué entidades los dejamos, ¿no? Cuando nos preguntan sobre esto, bueno, aquí hay dos tipos de riesgo, ¿no? Por un lado, las entidades más grandes suelen tener más riesgo económico. O sea, el BBVA, el Banco de Santander, tienen muchas inversiones de alto riesgo en mercados especulativos, etc. Las entidades más pequeñas, no sé, cajas de ahorros, etcétera, suelen tener un mercado más cercano, menos riesgos especulativos. Pero esas grandes entidades, por un lado, tienen conexiones políticas que en los momentos malos les suelen ayudar. Entonces, no es fácil de prever dónde puede estar un mayor riesgo. Nosotros intentamos ir más a las entidades pequeñas, ¿no? Y luego, pues, diversificarlo, tenerlo en distintas entidades. Nosotros estamos cerca de la frontera. Una parte de tus ahorros, tenerlos al otro lado, pues igual no es mala idea tampoco. Por ejemplo, en Francia hay algunas entidades, por ejemplo, que son bastante serias desde el punto de vista de las inversiones. Por ejemplo, los bancos cooperativos, no el Crédit Mutuel, no el Crédit Agricole, que tiene muchas inversiones especulativas, pero por ejemplo el Crédit Mutuel o el Crédit Cooperative son entidades muy seguras, de inversiones muy en el entorno cercano, etc. Puede ser una forma de diversificar depósitos, ¿no? Sí te puedo decir que nosotros, como el Grupo, hemos invertido parte en oro, ¿no? Precisamente ante este contexto, porque en las crisis habituales, ante los riesgos que hay, vamos a tener cobertura en efectivo, en depósitos, ¿no? Pero es que ahora, con la inflación, pues los depósitos también corren peligro. El oro es una alternativa frente a esa situación, pero ojo, hay oro físico y oro papel, ¿no? El oro físico es el que es realmente seguro, ¿no? El oro papel son inversiones en activos que invierten en oro, pero no se sabe muy bien cuál es el nivel de respaldo real en oro que tienen, ¿no? Y también el oro es seguro, pero desde el punto de vista de medio plazo, porque a corto plazo, precisamente por esas inversiones en oro papel, pues está sujeto también a evoluciones especulativas. Pero en este momento, viendo sobre todo la apuesta también de algunos gobiernos europeos como Alemania, pero sobre todo los países emergentes y tal, que están comprando oro masivamente ante esa previsión de soportar sus monedas en oro, pues yo creo que claramente sí es una forma de diversificar riesgos, es decir, de una parte de nuestro activo tenerlo en oro, ¿no? El cómo hacerlo es importante, ¿no? Oro físico, no oro papel. Si queréis una referencia, por ejemplo, bueno, puede ser un joyero de confianza, puede ser una referencia, una página web, coininvest.com, coininvest.com, ahí tenéis distintas opciones para comprar pequeños lingotes, se les llama lingotes, pero son de 2 gramos, si queréis,
pequeños lingotes de oro, de plata, etcétera, coininvest.com. Y ahí podéis hacer una prueba. O sea, hacéis una pequeña compra, os la traen a casa y si eso os da seguridad, pues hacéis luego otra mayor, etcétera, ¿no? Pues es decir, cubriros lo que sea necesario, ¿no? Porque ahora estamos con el problema de que en todas las inversiones hay riesgo. Y efectivamente el oro puede ser una de las inversiones de cobertura parcial. Pero la verdad es que hay países, como en Alemania, en la opinión pública, esto ya está muy, muy extendido, ¿no? La gente está realmente alterada con este tema, los agentes económicos. Están dando por seguro que el atentado contra el gasoducto Nord Stream fueron los norteamericanos, etcétera, precisamente con este objetivo. Bueno, ¿cómo se explica esto? Un poco por lo que hemos comentado antes. En realidad, los últimos intereses no son realmente Estados Unidos y Europa, son multinacionales que se intercambian. No les interesa tanto Estados Unidos y Europa, les interesan sus intereses, ¿no? Si desde un punto de vista de sus intereses hay una sobreproducción industrial, pues hay que reducir esa sobreproducción. Si consiguen implicar, vamos a decir, a las élites de Estados Unidos en una estrategia de que sobre la producción industrial la vamos a tener fundamentalmente en Estados Unidos y vamos a reducir la capacidad industrial de Europa, pues para ellos igual les soluciona su problema. Sí, hay una sensación en general en Europa, ahí no he profundizado, ¿no? Vamos a decir, de un continente en decadencia, ¿no? ¿Qué es un país o un continente en decadencia? No es solo un país o un continente que tenga grandes problemas, porque problemas siempre hay, ¿no? Sino esa sensación de incapacidad de hacer frente a los problemas, de que hay problemas y no se les hace frente. Y uno de ellos, algunos los hemos mencionado, problemas que llevan 40, 50 años, ¿no? El sobreendeudamiento, el reto demográfico. ¿Cómo se entiende que no se haga prácticamente nada al respecto durante 40, 50 años? Sabemos que es algo destructivo para el futuro de Europa, pero ahí se sigue, ¿no? Y prácticamente sin hacer nada al respecto, ¿no? Entonces, bueno, pues sí hay una cierta sensación de que efectivamente estamos en un continente en decadencia en el que vamos hacia abajo y nadie hace nada para reconducirlo. En el tema de la robotización en concreto, yo creo que sí es muy importante, porque claro, hay una reacción lógica en un sector de los ciudadanos de posicionarse negativamente frente al desarrollo tecnológico. ¿Por qué? Pues porque han visto muchas veces que ese desarrollo no se gestiona en función del interés general, sino en función de intereses particulares, ¿no? Por eso es muy importante visualizar también futuros utópicos, ¿no? Futuros en los que visualizamos qué pasaría si hiciéramos las cosas de otra forma. Yo creo que es muy importante posicionarse frente a contextos, vamos a decir, distópicos, de utopías negativas que nos están presentando constantemente los medios de comunicación, las películas, etc. En los que todos los futuros de la humanidad son o una invasión de zombies o una guerra nuclear o... Claro, las consecuencias psicológicas de esto son muy importantes, porque nos acaban haciendo creer que, bueno, el pasado de la humanidad fue un desastre, cualquier futuro posible pues, son todo desastres, luego vivo en el mejor de los mundos posibles, ¿no? Con lo cual paralizan a la gente, ¿no? Entonces, visualizar futuros utópicos o que las cosas podrían ser distintas gestionándolas de otra forma es muy importante, también desde el punto de vista tecnológico, ¿no? Por ejemplo, nosotros siempre recordamos cómo desde algún medio de comunicación nos llamaron 2 semanas, con una semana de diferencia, para preguntarnos un día, oye, que ha salido un informe que nos habla del desastre demográfico que tenemos y cómo, creo que hablaba del País Vasco, no sé si era el País Vasco o del conjunto del Estado, vamos a necesitar, no sé, unos cuantos, o van a faltar unos cuantos cientos de miles de trabajadores. Bueno, puede ser, pero bueno, lo analizamos y tal, y una semana después nos dicen, oye, que ha salido un informe, creo que era del BBVA, dicen que como consecuencia del desarrollo tecnológico van a sobrar la mitad de los trabajadores. Y todo el mundo aterrorizado. Dicen, bueno, pues no sé, vamos a ver, de China, por ejemplo, pensaremos lo que sea, pero estos temas los gestionan de forma absolutamente natural. Dicen, ellos tienen un reto demográfico, también por razones distintas, pero relacionan directamente el reto demográfico y robotización. Claro, la robotización es un instrumento para hacer frente a los problemas que podemos tener en la demografía. Nos podemos hacer con menos personas, podemos hacer lo mismo. Otro instrumento es la reducción del trabajo, ¿no? Si resulta que como consecuencia de la robotización
nos sobran la mitad de los trabajadores. Otra forma de verlo es, pues podemos producir lo mismo con la mitad de trabajo, trabajando todos, ¿no? Siempre habrá problemas de ajuste temporal, etcétera, ¿no? No, pero es que estamos acostumbrados a que todos los retos, vamos a decir, se transformen en problemas estructurales porque se gestionan en función de intereses corporativos particulares. Por eso es muy importante visualizar lo que podríamos hacer, el tipo de sociedad que podríamos construir si todas las oportunidades científicas que tenemos encima de la mesa las gestionamos en función del interés general. Pero claro, para que eso sea posible, hace falta un cambio político, es decir, que nuestras estructuras políticas trabajen para la gente y no trabajen para esas grandes corporaciones. Sí, sí. Primero, el que se implante o no va a depender seguramente de lo que pase geopolíticamente, ¿no? Vamos a suponer que se implanta, que lo van llevando adelante, ¿no? Pero sí significaría una acumulación de poder extraordinaria en las grandes corporaciones. Esa es la cuestión básica, ¿no? Claro, el problema es esa acumulación extraordinaria de poder, ¿qué consecuencias va a tener sobre la gente? Pues evidentemente menos poder. Si alguien acumula poder es porque se lo quita alguien, ¿no? Entonces la gente iba a tener menos poder. ¿Cómo se iba a ejercer ese poder? Claro, se suele decir que tener poder y no abusar de él es casi imposible, ¿no? Pero, claro, ahí estaríamos ya en hipótesis, ¿no? Lo que sí sabemos es lo que ellos mismos dicen, ¿no? Sería un modelo en que las corporaciones asumirían lo fundamental de las competencias que ahora están en manos del Estado, ¿no? Entonces, y que acumularían, bueno, y además, o sea, hemos dicho, pues los bienes de consumo duradero, de las personas físicas, etc. Claro, la palabra feudalismo suena muy fuerte, pero bueno, normalmente esto se ha analizado desde un punto de vista técnico, ¿eh? Cuando los analistas suelen decir, bueno, es que esto que están planteando no es capitalismo por lo que hemos dicho antes. Los instrumentos de enriquecimiento de las grandes corporaciones que ahí se plantean no son instrumentos capitalistas, ¿no? No es lo que hemos comentado antes, que hay un inversor que pone dinero, contrata trabajadores, vende los productos y aumenta su capital. Eso es el capitalismo, ¿no? Siempre ha habido otros instrumentos de enriquecimiento, claro, pero eso es el instrumento fundamental del capitalismo, ¿no? Mientras que en lo que ellos plantean, eso ya no sería el instrumento fundamental, serían otros instrumentos basados en la acumulación de poder de las grandes corporaciones. Entonces, por eso dicen que eso se parece más a un modelo neofeudal, digamos, que un modelo... Esto cambia por países, pero bueno, para entendernos, digamos, más o menos hay tres partes, ¿no? El gobierno, deuda de los gobiernos, deuda de las empresas y deuda de las familias, ¿no? Que podemos decir, las proporciones cambian de un país a otro, pero un tercio aproximadamente cada una. De ese 350, un 100, un 100 y un 100, si quieres. ¿A quién se la debemos? A los bancos, a los fondos de inversión y al Banco Central Europeo. ¿Por qué al Banco Central Europeo? Porque el Banco Central Europeo lleva 10 años comprando deuda de las corporaciones y de los bancos. O sea, deuda que estaba en manos de los bancos, riesgo que estaba en manos de los bancos, ahora se ha ido acumulando en el Banco Central Europeo, que de alguna forma somos nosotros. El Banco Central Europeo es formalmente una entidad pública que es autónoma, no depende ni de la Comisión Europea. Los bancos centrales se dice que tienen que ser autónomos de los gobiernos por razones técnicas, pero en la práctica esa autonomía hace mucho más fácil que dependan de los grandes bancos. Y de hecho las medidas que toman van constantemente a favor de los grandes bancos, de las grandes corporaciones, sin ninguna duda. En cualquier caso, yo creo que fortalecer la sociedad civil siempre va a ser positivo en cualquier sistema. Siempre te va a defender sobre abusos o de las grandes corporaciones o de los gobiernos, etc. Luego, ¿qué nos puede venir? Hombre, depende, porque si tuviéramos suerte nos podría venir igual lo mejor de unos sistemas y de otros, ¿no? Por ejemplo, si conseguimos del modelo emergente ese concepto de que los gobiernos estén por encima de las empresas pero eso lo insertamos en un sistema, vamos a ver, de defensa tradicional de los derechos civiles europeos, pues podríamos tener quizás el mejor mix teórico de las dos cosas, ¿no? Por ejemplo. ¿Pero eso de qué depende? Pues de que tengamos una sociedad civil lo suficientemente fuerte, ¿no? Lo suficientemente. Pero bueno, con respecto a las elecciones, bueno, vamos a ver. Yo lo que sí he dicho es que es importante que analicemos, ahí hay un análisis personal y de grupo, primero las organizaciones actuales. ¿Cuáles creemos de esas organizaciones actuales
que son capaces de defender a la gente y cuáles no. Yo creo que eso es un análisis que deberíamos realizar todos, organizaciones políticas, sociales, sindicales, etc. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay una cuestión personal, ¿no? en ese análisis. Si a partir de ahí crees que no hay ninguna de las que se presentan en las elecciones que vayan a defender los intereses generales, pues no votes. Sí, pero bueno, quiero decir, tiene que haber un análisis personal para decir, bueno, este grupo político no está haciendo lo que debería hacer, pero puede hacerlo. O no tiene malas intenciones, o no está comprado, vamos a decir, ¿no? O se está equivocando, pero puede rectificar. Quiero decir, ese análisis lo puede hacer cada uno igual de forma distinta. Bueno, yo ahí no voy a decir mucho más porque eso depende o desde un punto de vista individual o de un punto de vista colectivo. Hay que hacer un análisis muy serio de opciones, de cuáles son las posibles opciones, etc. Yo no voy a entrar a decir nada más. ¿Alguien más? Bueno, además esto yo creo que ya es un asunto que trasciende a lo puramente económico. Ya estaríamos hablando un poco de política, ¿no? Pero bueno, sí, voy a hacer una pregunta y luego... vamos a ver, antes decías que no sabes exactamente muy bien a qué obedece, vamos a decir, este despropósito económico o de gestión económica del que estamos siendo objeto desde hace ya unos cuantos años, porque, bueno, pues no le ves sentido a muchas decisiones que se están tomando. Y me pregunto yo, si el objetivo fuera someter a la sociedad y adelgazar la clase media, ¿esta fórmula podría ser efectiva? Digo, y por otra parte, que no tiene nada que ver con esto, pero al hilo de que estamos en Navarra, ahí me gustaría que comentaras un poco qué perspectivas de futuro tiene el coche eléctrico, porque aquí en Navarra la automoción es una parte importante en la economía y, bueno, parece ser que Volkswagen se está apostando por el coche eléctrico cuando los de a pie vemos que lo del coche eléctrico es una quimera más que otra cosa. Bueno, vamos a ver, lo del empobrecimiento. Vamos a ver, el empobrecimiento evidentemente es un paso, eso está sucediendo, ¿no? Cuando decimos lo que está pasando con la inflación o con los salarios reales, pues ya tenemos un 10%, un 8%, un 10% de empobrecimiento directo. Además, por ejemplo, de la pérdida de valor de los depósitos. Los depósitos que nos están dando un cero con una inflación del 10%, pues están perdiendo el 10% de valor. Entre el 10% de este año más el 5% del año pasado, pues igual un 15%, seguro. Bien, entonces, ese empobrecimiento real, lo de la clase media no me imagino que sea un objetivo en sí mismo, sino un resultado. Como consecuencia de que tengo que detraer recursos de la gente, el resultado es que me va desapareciendo la clase media. No porque no creo que sea un objetivo en sí mismo. Al contrario, el que haya una clase media normalmente es un instrumento de estabilización social, más que otra cosa. Y otra cosa es, podríamos discutir a qué realmente le estamos llamando clase media, que es un concepto bastante confuso últimamente, ¿no? Y lo otro, coche eléctrico. El coche eléctrico. Bueno, aquí hay una cuestión tecnológica por un lado y por otro lado estratégica, ¿no? Vamos a ver, donde han hecho apuestas muy fuertes por el coche eléctrico es por un lado en Europa y por otro lado en China, ¿no? Pero en China tenía una justificación muy clara, ¿no? Mientras que en Europa se hablaba del cambio climático, etc. Lo cual era bastante absurdo desde el punto de vista de un coche eléctrico que todavía en un 80% necesita combustibles fósiles para alimentarse. Pero en China sí tenía un objetivo que tenía mucha lógica, que era su objetivo no es el cambio climático, sino la contaminación en las ciudades. Entonces, el coche eléctrico para ellos sí es muy importante porque les ayuda a desplazar la contaminación de las ciudades a donde se produce la energía, ¿no? Entonces, eso les ayuda a solucionar directamente el problema de la contaminación de las ciudades. A partir de ahí, ¿qué va a pasar? Hombre, yo me imagino que si continúa la situación geopolítica como está, intentarán apostar a medio plazo, a corto plazo no pueden, pero a medio plazo, por todo tipo de fuentes que no dependan de los combustibles fósiles. El coche eléctrico a corto plazo no soluciona este tema, pero sí puede facilitar el tránsito. Pero la electricidad tampoco está precisamente barata. Claro, pero en teoría puede facilitar el tránsito. En China también han hecho las reflexiones sobre el tema, y ese sí es un tema que habría que incorporar al análisis de la energía nuclear de fusión, que es una energía nuclear en principio limpia
inagotable, etcétera, pero que no se acaba de hacer comercialmente viable. Pero ahora ya se está hablando de que quizás dentro de 10, 15 años lo pueda ser. Claro, si eso sucede, hay que cambiar todas las políticas energéticas, porque ya eso nos marca un horizonte absolutamente distinto para todo. En China sí están pensando en que si eso sucede, el coche eléctrico va a estar preparado para una u otra, para distintas fuentes energéticas, cosa que los coches de combustión no están, ¿no? Bueno, no sé si te puedo decir mucho más. Bueno, yo creo que el que la moneda física desaparezca del todo, pues va a depender un poco de la resistencia civil, ¿no? Es decir, la moneda digital tiene ventajas operativas muy claras, ¿no? También tiene amenazas muy directas en sí misma para el sistema bancario. Si la moneda digital se empieza a gestionar a través de billeteras digitales, los bancos, las oficinas bancarias ya no tienen sentido. Entonces, hay una guerra interna entre bancos privados y bancos comerciales y bancos centrales que se está moviendo a una velocidad de vértigo. En Europa tienen miedo a que el Banco Central de China entra en las monedas digitales con una moneda segura, que tenga una garantía X y que se puede contratar por Internet. Si yo puedo tener una billetera digital en Internet en yuanes chinos que están avalados en oro, se pueden producir unos flujos de recursos impresionantes desde los bancos actuales hacia el yuan chino. Entonces, esto ha llevado a reaccionar a los bancos centrales occidentales para empezar todos ellos a desarrollar su proyecto de moneda digital del banco central correspondiente, ¿no? Que una moneda, ellos dicen, como es del banco central, la gente va a tener confianza, va a tener seguridad, pero entonces le dicen a los bancos privados, oye, pero que entonces mis depósitos van a desaparecer porque se van a ir todos a tu banco central. Entonces andan que si sigo, que si no sigo, que si para ciertas cosas sí, para otras no, ¿no? Esa es una dialéctica muy importante porque puede hacer desaparecer el sistema bancario. El sistema bancario, como lo conocemos ahora, desde el punto de vista de la gestión de los depósitos, se mantendría la gestión del crédito, habría que ver cómo, pero la gestión de los depósitos a través de oficinas desaparece. Porque ya no sería solo invertir en monedas como se hace ahora en Bitcoin, ¿no? Sino tendría pues, cuentas corrientes en Internet que gestiono pues, como yo quiera, ¿no? Y otra cuestión es que seguramente si te interpreto, tú estás preguntando eso, si eso se lleva al extremo de que desaparezca el dinero físico, lo que eso puede suponer desde el punto de vista del control social, ¿no? Del control de las operaciones de los ciudadanos y tal. Yo creo que eso es un riesgo evidente. Se están lanzando pues, amenazas muy directas de utilizar ese sistema de control por distintas razones. Siempre hay razones técnicas, ¿no? Para gestionar mejor la política monetaria, para evitar, para contener la huella de carbono de las personas. Entonces, son razones distintas porque sería bueno controlar los gastos y los ingresos de todas las personas a través de instrumentos de este tipo, ¿no? Entonces, claro, ahí el que eso se lleve a ese extremo y se utilice con esos fines o no, pues depende evidentemente de la resistencia social, ¿no? Y de lo que pase con los gobiernos occidentales, si continúan o no manteniéndose al servicio de esas grandes corporaciones, ¿no? Que tienen esas ansias de control. Al hilo de esto yo quería comentar una cosa, y es que he leído recientemente que incluso se estaba planteando la posibilidad de que la gente tenga acceso dentro del ámbito de la moneda digital a determinados recursos económicos de forma temporal. Es decir, uno genera unos ingresos, pero lo hace de manera electrónica, digital, es decir, y temporal. Es decir, dentro de 3 meses ese dinero desaparece. Sí. Lo que limita la posibilidad del ahorro. No podrías ahorrar. ¿Qué hay de eso? No, se está hablando, en el contexto es el de política monetaria individualizada. Entonces, dentro de la política monetaria, dentro de la política económica, un instrumento fundamental es qué parte ahorran los ciudadanos y qué parte consumen. Entonces, yo si quiero impulsar el consumo frente al ahorro, pues ese puede ser un instrumento bárbaro, pero eficiente, claro. Es decir, que una parte del salario, por ejemplo, se le pague a la gente con unos fondos cuyo valor desaparece al de 3 meses. Sí, de eso se está hablando como una hipótesis.
Vale, bueno. Yo quería decir una cosa. Yo creo que estamos siendo muy comedidos en la análisis. Habría que afrontarlo desde una perspectiva de que nuestros gobernantes en ningún momento están mirando por nosotros, en ningún momento. Y que la corrupción es total, sistémica, desde en todos los estados. La agencia tributaria es una mafia. Es una mafia que mira para otro lado las grandes fortunas y persigue al pequeño trabajador, lo machaca, lo hunde. Entonces, si no tenemos, o sea, da igual a quién votar, da igual, al final, si la sociedad civil no reacciona, a mí esto me pierdo con estos análisis económicos. O sea, yo sé que si tienes 4 y gastas 5, hay cosas tienes menos. Te la juegas. Tengo claro dónde está el cáncer de toda esta situación. Sí, bueno, hemos querido acercar precisamente pues, a grandes economistas con gente como nosotros que no sabemos nada, si sabemos 4 más 4, pero entonces nos viene muy bien. Y bueno, pues eso, entonces hay varias opciones que han dicho, bueno, secundaria, todas estas cosas, pues que están ahí y van surgiendo ahora, especialmente cuando se están desarrollando, porque tenemos esos problemas. Estaría bien desarrollar soluciones a no pensar en problemas, pero siempre salen los opciones para haber problemas. Eso es lo malo del ser humano. Bueno, pues entonces agradecemos mucho la presencia de Ana Celaya, que la verdad que tiene mucho más que nosotros. Muchas gracias por estar aquí y esperamos poder colaborar en un futuro, ¿vale? Con otras cosas también, pues propuestas que tenéis vosotros. Oye, ¿por qué de la tierra qué tal? Pues se puede, siempre tenemos preguntas económicas y lo más cercanas posible siempre, por supuesto. Entonces, pues muchas gracias por estar aquí también con nosotros.